Cuando abrí la cortina me sorprendí. Habían hecho un altar de bronce, pero era muy grande, como unir dos carros formando un cuadro, y bastante alto. Tenían que subirse en unos escalones para mover el carbón y mantener el fuego encendido en todo momento, ofreciendo en holocausto un cordero. Su humo subía hacia el cielo, formando como una nube, y podía ver cómo estos hombres trabajaban con tanta dedicación y fuerza. Se miraba en ellos una gran reverencia en todo lo que hacían, y no dejaban que el fuego se apagase en ningún momento. Sentí que un fuego en mi corazón cogía fuerza, y mi mente empezó a crear conciencia de saber en qué lugar estaba. No podía quedarme solo ahí, quería seguir. Y avanzando vi una fuente, donde el agua era impecable, muy hermosa. Me sentía sucio, inadecuado para estar en ese lugar, y comencé a lavar mis manos y mis pies, mi rostro. Lo hice una y otra vez, y entonces sentí alivio en mi corazón. Sentía paz, tranquilidad. Era diferente, podía verme más radiante. Y entonces fue allí cuando comprendí que era Dios redarguyendo mi vida, creándome conciencia sobre mis actos, y a la vez que era Él limpiándome. Caminé un poco más, y había como una casa hecha con paredes de bronce, y tenía cortinas muy hermosas, y encima tenía pieles de animales. Las pieles caían del techo hasta el suelo, y las aseguraban con clavos de bronce. Era arquitectónicamente perfecto. Tenía varias capas de tela, cada tela con unos colores vivos, como el púrpura, azul y el carmesí. Estaba tan intrigado, pero entrar allí, despacio me acerqué, abrí la segunda cortina. De paso. Señor, que Él nos hable ahora mismo. Yo he sentido en este culto la presencia de Dios. Yo no sé si usted conmigo haya también sentido el poder sobrenatural que se siente en este lugar. ¿Qué tal si usted inclina su cabeza y hace una oración sincera con su Dios? Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu iglesia en esta noche. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres más real que el aire que respiramos, Señor. A ti, Señor, que eres el que habla el corazón del hombre, yo te pido, oh Dios, habla nuestras vidas. Háblanos, Señor, a nuestros corazones en esta noche. Usa mi vida para bendición de tu iglesia, Señor. Usa mis labios, Señor, pero lo más importante, que haya alguien aquí que sea capaz de escuchar la voz poderosa, la voz altísima del único Dios verdadero, que vino aquí para hablarnos, Señor. Háblanos, transfórmanos, enséñanos. Ayúdanos a crecer a nivel espiritual. No queremos quedarnos igual que como entramos, Señor. Queremos ir un poquito más allá. Queremos entender lo que tú has hecho, Señor, para nosotros en esta noche. Yo te doy gracias, Señor, por la delicia que es estar en el lugar de tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por la delicia que es habitar en medio de tu casa, Señor. Yo te pido, oh Dios, paséate en medio de los corazones y háblanos, Señor, de una manera contundente al alma, Señor.
Tú que eres grande, Señor, tú que eres bueno, en tu nombre santo, Señor Jesús. Grande eres, Señor Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, más adelante en la presentación dice texto base. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en medio de nosotros. El versículo 1 y 2 de Éxodo capítulo 27 dice: harán también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Véalo allí, mi hermano. Esa es la representación de ese altar que dice en Éxodo capítulo 27, el verso 1 y 2. Pero también dice en Éxodo capítulo 30, el verso 17 y el verso 18: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, véala aquí, con su base en bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Aquí adelante iba a estar luego entonces el tabernáculo de reunión, y allí atrás iba a estar el altar, y pondrás en ella agua. Dando una alabanza al Señor, mi hermano, usted puede tomar asiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Esta semana, en la semana de alabanza, hemos podido entender grandes tesoros que el Señor tiene en el tabernáculo. Y rápidamente, para los hermanos que no vinieron a culto el martes, quiero contarles que hablamos sobre las generalidades del tabernáculo. Miramos que el tabernáculo quiere decir morada en hebreo, tienda, o también quiere decir en hebreo Mizcán, un lugar en donde habitar. El Señor ha tenido grandes tabernáculos. El primero fue el huerto del Edén, allí habitaba el Señor. El segundo fue el tabernáculo, que es el que nos ocupa, el tabernáculo de Moisés. El tercero fue el tabernáculo de David, que dice la palabra de Dios que habitaba el tabernáculo, la presencia de Dios, la tienda, el arca de la presencia de Dios entre cortinas. También un tabernáculo fue el Señor Jesucristo, porque si estamos diciendo que es el lugar de la morada de Dios, nosotros sabemos que Dios tomó forma de hombre y habitó en medio de nosotros. Y el Señor Jesucristo fue el cuarto tabernáculo. El quinto tabernáculo es la iglesia, porque si nosotros decimos que es el lugar o la morada de Dios, este es precisamente su corazón y mi corazón, el tabernáculo, la casa en donde Dios habita en nuestros corazones. Y el último tabernáculo es el tabernáculo eterno, de lo cual habla Apocalipsis, porque tenemos un Dios eterno y es el cielo en donde Él siempre ha habitado. Hemos mirado entonces que se hablan en Juan capítulo 2, el verso 12 al 14, 3 niveles en la vida espiritual: padres, jóvenes e hijos. Y entonces allí el apóstol escribe: os escribo a vosotros, hijitos, porque han sido perdonados vuestros pecados y porque han conocido al Padre. Esto representa el atrio exterior. Hoy nos ocuparemos del atrio exterior. Hoy vamos a ver por qué la Biblia llama hijitos a ese nivel espiritual en el área del atrio exterior. El sábado, con la ayuda de Dios, vamos a hablar sobre el lugar santo y representa a los jóvenes y dice: habéis vencido al maligno, sois fuertes y la palabra de Dios habita en nosotros.
Luego el domingo, con la ayuda de Dios, entraremos al lugar santísimo, y es donde se forma en nosotros un corazón de padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Hay alguien aquí que quiera, que se haya propuesto, que anhele en su corazón, que desee entrar al lugar santísimo? Amén. Aquí conocemos y hemos entendido al Señor que habita en medio de su iglesia. Usted y yo somos tabernáculo. Vimos entonces esa imagen que estabas poniendo de la estructura del tabernáculo, que habían 60 columnas, que habían 20 hacia un lado, 20 hacia el otro lado, 20 aquí, 20 acá, 10 aquí y 10 acá. Que todas estas columnas se sostienen por la gracia de Dios, que usted y yo estamos aquí sostenidos únicamente por la gracia de Dios, que tiene 100 codos hacia este lado y representa la plenitud, la llenura. Y quiere decir para nosotros que tenemos un Dios que no nos quiere ver por ahí a medias tintas, que no nos quiere ver derrotados, sino que podemos tener y contar con un Dios que nos da la victoria sobre cualquier situación, sin importar cuál sea el problema. Nosotros podemos ser más que vencedores. También dice que cada columna tiene una altura de 5 codos, y 5 habla de gracia, pero también habla de juicio, y muestra la parábola de las 10 vírgenes, que 5 pudieron entrar en la gracia de las bodas del Cordero, pero también hubieron 5 que tuvieron que aproximarse al juicio de Dios. Y para nosotros en esta noche quiere decir que está abierta la gracia de Dios absolutamente, para que cualquiera que quiera inscribirse en el libro de la vida pueda entrar a las bodas del Cordero, porque estamos esperando al Dios justo que ha prometido cumplir todo lo que en esta palabra se ha sido escrita. También dice que habían 50 codos de ancho hacia este lugar, y representa la libertad con la que el Señor nos ha llamado. Antiguamente, cada 50 años se celebraba la fiesta del jubileo, porque entonces si tú me debías algo, al llegarse los 50 años del cumplimiento de la fiesta, entonces tú eras libre y tú podías retornar a tu familia, e ibas a sentir nuevamente el gozo de ser libre. Y creo yo que en esta noche podemos celebrar que tenemos la fiesta del jubileo, porque tenemos al Señor que nos ha hecho libres de cualquier situación. Podemos contar con el gozo y el jubileo que representa la presencia de Dios en medio de nosotros. Todo el tabernáculo estaba cubierto de una pared de lino. Imagínese que este fuera el tabernáculo y todo estaba lleno de una pared de lino, y el lino representa las acciones justas de los santos. Y también dice la palabra de Dios que su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Señor en los aires. Nosotros nos hemos vestido de lino fino, que son las acciones justas por la gracia del Señor. Dele ese aplauso al Señor. Hablamos también que todas estas eran columnas, y la columna, mírela allí, esas columnas que estaban allí eran de madera y eran recubiertas de oro, y la columna representa firmeza, representa autoridad, representa estabilidad, y es lo que el Señor nos genera a nosotros. Nosotros no estamos caminando por ahí sobre el viento, ni estamos caminando sobre las aguas, ni estamos caminando sobre arena movediza, porque nosotros estamos parados en la roca eterna de los siglos, que es Jesucristo el Señor. Y sobre nosotros podemos edificar sobre esta roca eterna que es el Señor. Por eso es que usted y yo, a veces vienen problemas, a veces vienen dificultades, pero de aquí no nos mueve nadie, porque no estamos parados sobre cualquier lugar, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermano, tranquilo, que venga el diablo con todas sus cosas, que con nosotros está el verdadero Dios y la vida eterna. Dele ese aplauso al Señor. Y las columnas
del atrio exterior no se sostenían por sí solas, sino que tenían unos ganchos que permitían que ellas estuvieran fijadas en el lugar donde debían estar. Y leímos en Primera de Pedro capítulo 1 el verso 5. Vea lo que dice para usted esta promesa especial: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto a mí me da una esperanza grandísima, mi hermano, porque esto a mí me hace entender que yo no he perdido 28 años de mi vida viniendo a culto, que usted y yo no hemos perdido tal vez 15, 30, 40, 2 años de vida cristiana, sino que con nosotros hay un Dios que nos sostiene para guardarnos sin caída, no para cuando llegue la tentación, sino hasta el día de su venida. Y que pase el tiempo, aquí seguimos siendo sostenidos por la gracia de Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos firmes en las manos de aquel que fue capaz de juntar el polvo de la tierra con 3 dedos. Por eso, hermanos, sí sufrimos, es cierto. Por eso, hermanos, sí pasamos angustias, es cierto. Por eso, hermano, vienen tentaciones, es cierto. Pero la promesa es que nadie nos podrá arrebatar de las manos de aquel que extiende los cielos como una cortina. ¿Y quién los podrá arrebatar de su mano? Hay alguien aquí que se sienta en las manos de Dios. Hay alguien aquí que se sienta bajo el abrigo del Señor. Hay alguien aquí que se sienta bajo el cuidado del Padre Celestial. Dele ese aplauso a su Señor en esta noche. Grande eres, Señor, grande eres, Señor. Grande, grande eres, Señor. Tú eres grande, tú eres bueno, mi Señor, aleluya. Miramos también la puerta que estaba para el poder entrar al tabernáculo. Y vimos que en esa puerta habían 4 columnas. Ahí están todavía las 4 columnas. Y el 4 en la Biblia representa lo universal, representa que es global, que es universal. Por eso cuando la Biblia dice de los 4 términos de la tierra, está diciendo que es toda la tierra, porque nuestro Dios lo llena todo. Hola. Que es toda la tierra porque nuestro Dios lo llena todo. Y representa también la salvación para todos, para toda la tierra. Y creo que podemos sentirnos gozosos porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibimos nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es universal. A todos los sedientos, venid a las aguas. El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor. Por eso habían 4 columnas en la puerta, y la puerta es... ¿Quién es la puerta? Y el que por mí entrare no perecerá, dice la palabra de Dios. Y creo que los que estamos aquí somos ovejitas de este corral, porque no nos saltamos el matorral para poder entrar, sino que entramos por la puerta de salvación, que es Jesucristo el Señor. Y hoy por su gracia podemos oír su voz y reconocer su voz y seguir su palabra. Eso fue básicamente lo que miramos el día martes. Pero era el atrio, la parte de afuera, las generalidades. Y hay una gran diferencia entre los que están afuera del tabernáculo y los que están adentro. Hay una gran diferencia en los que no conocen de Cristo y los que sí conocemos de Cristo. Un día el Señor, cuando llame a todos a su juicio eterno, dice la palabra de Dios, que a uno los pondrá a un lado y al otro les va a decir: venid, benditos de mi Padre, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es porque nosotros todavía hacemos parte de esto, en la parte interna de este tabernáculo. ¿Cuántos se sienten en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? La palabra de Dios dice que los que están en Cristo, hola, los que están en Cristo, nueva criatura son. Nosotros somos nuevas criaturas hechas para buenas obras en Cristo Jesús, las cuales el Señor preparó de antemano. ¿Usted se cree muy bueno?
Usted se cree muy justo, hermano. El Señor ya había preparado eso desde hace muchas cosas, desde hace mucho tiempo. El Señor tiene un propósito eterno con nosotros. No tenemos un Dios que está improvisando. No tenemos un Dios que está jugando a que vengan y hágame en cultico. No tenemos un Dios al que vengan, hágame en un sacrificio. Tenemos un Dios serio y la cosa aquí es seria. Nosotros venimos aquí a limpiarnos de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue entonces lo del martes. Hoy usted imagínese que ha ingresado al tabernáculo en el atrio exterior. Hoy estamos, vuélvelo por favor atrás, hoy estamos aquí, en toda esta parte. Usted está sentado en alguna de estas partes. Y en todo el tabernáculo hay 7 muebles, pero en el atrio exterior hay 2 muebles. ¿Cuántos muebles hay? El total del inmobiliario de todo el tabernáculo son 7. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hay 2, 6 y 7. Pero en el atrio exterior, que es el lugar que nos ocupa hoy, hay 2. Diga conmigo: el altar del holocausto y la fuente de bronce. Y déjeme decirle, hermano, que no es un invento humano, no es una corriente teológica simplemente nacida de aquí en el corazón de un hombre muy astuto para dominar el corazón y los pensamientos del hombre, para manipularlo, como dijera por ahí algún hombre que no cree en Dios, sino que todo lo que nosotros hacemos aquí es porque hay una inspiración divina. Esto no es obra de hombres, esto no es pensamiento de un mega hombre que tiene una mega mente. Esto es más bien el reflejo del carácter de un Dios que gobierna todas las cosas y que ha diseñado todo esto para que nosotros podamos entrar a su lugar santísimo. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el primer mueble que hay al entrar en el tabernáculo? El altar de bronce o el altar del holocausto. Cuando un hebreo, cuando un israelita entraba en el tabernáculo, pasaba la pared de lino, lo primero que encontraba era ese mueble. El altar del sacrificio. Altar significa matar, matanza. Altar significa matanza. Y ese altar estaba hecho de madera de acacia. Y esa madera estaba recubierta de oro. Y usted se va a dar cuenta que en el desarrollo de todos los inmuebles del tabernáculo, usted va a encontrar que va a haber una parte de madera y otra parte recubierta de oro. Y tiene varios significados. La madera representa las pruebas, representa las dificultades con lo que a veces son encendidas nuestras vidas, la tentación, todas esas aflicciones que llegan naturalmente a la vida de un cristiano. Pero también dice que estaba recubierta de oro y representa que aunque nosotros tenemos aflicciones, podemos soportar todas esas cosas porque estamos recubiertos del poder del Espíritu Santo que mora en medio de esta iglesia. Por allá afuera están predicando que no se necesita Espíritu Santo para ser salvo. Por allá están predicando que tal vez el Espíritu Santo todavía ya no tiene su efecto igual que hace tiempos, pero yo le quiero decir que esta iglesia sigue creyendo y predicando que sigue siendo gobernada por el poder del Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros. Sí, es cierto que pasamos por pruebas, pero también contamos con el poder del Espíritu Santo para avanzar más allá de las pruebas. Hermano, se necesita el Espíritu Santo para ser salvo. ¿Usted para qué va a necesitar el Espíritu Santo para la eternidad? Usted necesita el Espíritu Santo ahora, aquí en la tierra. Recúbrase de la presencia del Espíritu Santo y yo le aseguro que no hay prueba tan grande que usted no pueda superar, porque con el Señor y usted son mayoría. El Señor y yo somos mayoría.
La madera cubierta de oro también representa la doble naturaleza del Señor Jesús. Nosotros no creemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sean separados, sino que creemos en un solo Dios verdadero. Y su nombre es... ¿Hay alguien que conozca a su Dios por su nombre? ¿O le toca ponerle un apodo? ¿Hay alguien que le tenga que decir niñito o que le tenga que decir chuchito? ¿Hay alguien aquí que conozca a su Dios por su nombre? Nosotros estamos en el verdadero Dios y la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No se le olvide, mi hermano, no se le olvide que usted es un pentecostal del nombre de Jesús, que usted no es un trinitario, un adventista o un mormón. Usted y yo hemos compartido la experiencia de recibir en nuestra vida el poder del Espíritu Santo. Eso representa la doble naturaleza del Señor, completamente humano como madera, pero también completamente divino. Habían 5 sacrificios que se ofrecían en este altar, que usted los va a encontrar en Levíticos capítulo 1 al 5 y el 7, va a encontrar como el resumen de todos ellos. Pero también se presentaban allí sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde, sacrificios en las fiestas, en los días especiales, porque usted y yo debemos ser sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde, sacrificio el día festivo, sacrificio el día lunes, sacrificio el día martes. Qué bueno que en este lugar el Señor encuentra que hay crucificados con Cristo personas que podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el verdadero sacrificio de un cristiano, su propio cuerpo. Dele una alabanza al Señor. Alabanzas al Señor. Dele una alabanza al Señor. Allí en ese lugar había derramamiento de sangre y los israelitas recibían expiación por sus pecados. Expiación quiere decir quitar la culpa. Quiere decir, yo ya no siento culpa por haber cometido una falta a lo que el Señor había establecido. Levítico capítulo 17, el verso 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para hacer expiación. Diga conmigo: sangre, expiación por las generaciones, por vuestras almas, y la misma sangre será expiación por las personas. Por eso ninguno comerá sangre. Allí dice eso: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Hermano, ¿y comer esa comida que tiene sangre es bueno o es malo? Si a mí la Biblia me dice esto, yo no tengo que pensar porque eso era para el pueblo de Israel, porque eso era para ellos. Venga, yo me como todo lo que venga. No, 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 no. Más bien, si ahí dice la palabra de Dios, yo prefiero guardarme en santidad para mi Dios. ¿Por qué nos gusta pensar que el Señor bendice a nuestros hijos? Porque tenemos al mismo Dios de Israel. Usted no cuenta con un Dios diferente. Su Dios sacó a un pueblo de esclavitud. Su Dios abrió el mar rojo. Su Dios envió maná. Su Dios envió agua de la peña. Su Dios mató a todos los primogénitos en Egipto. Y todo eso representa que usted y yo, cuando tenemos angustia, el Señor manda pan. Cuando tenemos sed, el Señor manda agua. Cuando tenemos problemas, el Señor abre el mar. Yo cuento con el incomparable Dios de Israel. Por eso es que el paso de esta iglesia no la detiene nadie, porque es el mismo Dios de los ejércitos que anda en medio de nosotros. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y ahora imagínese usted que viene un hebreo, que viene un israelita con los problemas, con los pecados que haya cometido, y comienza a ver que hay allí un altar,
que hay allí una provisión para que sus pecados sean perdonados, que hay allí algo que cambia la historia, que antes era juicio, pero a través de esto, de este mueble y de lo que allí se hacía, entonces él podía sentir la tranquilidad de ya no tener la culpa de haber cometido un error. Y qué triste es cuando uno le falla al Señor y sabe que ha cometido algo malo delante de Él, pero este altar del sacrificio también representa el sacrificio que hizo el Cordero de Dios. Y cuando a nuestra vida llega la tristeza de haber cometido una falta delante de Dios, ¿cuántas has cometido tú delante de tu Señor? ¿Cuántas veces lo has negado? ¿O cuántas veces lo has dejado de seguir? ¿O cuántas veces has cometido un pecado? O yo no sé si tal vez alguno en esta noche, alguien haya venido con un pecado que el diablo pueda sentirse contento de señalarlo y de decirle: claro, es que Cristian, es que Andrés, es que Juan, es que Marcela, es que él se la pasa pecando. Pues es que cuando llegaba el hebreo a este lugar, él imponía sus manos sobre un animalito y entonces comenzaba a orar: Señor, perdona. Señor, mira este sacrificio. Y sobre la cabeza de ese animal comenzaba a transferir todos sus pecados para que él fuera entonces aquí desmembrado y su sangre comenzara a derramarse. Y venían los profetas, los hijos de los profetas, y tomaban la sangre y comenzaban a rociarlo sobre los que habían pecado, sobre los que habían traído ese sacrificio. Y entonces esa sangre tenía un efecto maravilloso que quitaba la culpa. Pues en esta noche hay un Dios verdadero que se hizo hombre, cumplió el sacrificio de carne y se está rociando la sangre del Cordero de Dios sobre nuestros pecados en esta noche, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay sangre, aquí está la llave de la gracia del Cordero de Dios, derramando sangre sobre los que estamos aquí, perdonando pecados. Y lo que hacemos es simplemente venir y poner nuestras manos sobre el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y comienza a fluir la sangre carmesí gloriosa del Calvario para perdonar nuestros pecados. Los israelitas tuvieron que comer la carne que se hacía de ese sacrificio. Y esto representa para nosotros que tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de esta palabra, que es la que le da vida a nuestra alma. Y simbólicamente usted y yo ahora mismo podemos poner nuestras manos sobre el Calvario. Yo quiero preguntarle a alguien: ¿hay alguien aquí que quiera entrar al lugar santísimo? ¿Hay alguien aquí que quiera tener una experiencia sobrenatural con su Dios? ¿Hay alguien aquí que quiera pasar a un nivel de vida cristiano más profundo? No va a pasar, es imposible, si usted en esta noche no se limpia con la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué tal si usted inclina su cabeza y hacemos, yo cuento con un Dios ceremonial? ¿Qué tal si hacemos una ceremonia? Incline su cabeza y haga lo que yo le voy a decir, porque esto no soy yo. Acuérdese que usted y yo no estamos en una iglesia que pasa un hombre con un saco y sacude por ahí para que la gente cambie y se caiga y se transforme. Nosotros estamos en la iglesia donde es el Espíritu Santo de Dios que se mueve. Y entonces ahí, hermano, con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, comience a pensar en sus pecados, sus faltas, sus hierros, sus equivocaciones. Preséntelas ahí. Oh, el Espíritu Santo está redarguyendo en el corazón de alguno. ¿Hace cuánto que no sientes a tu Dios?
¿Hace cuánto que estás indiferente? Pues ahora de una manera especial, todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, vamos a darle un aplauso al Señor porque Él nos ha perdonado todos esos pecados que nosotros hemos ofrecido. Sangre del Cordero de Dios, sangre del Cordero de Dios, quitando las impurezas de nuestra vida. Oh, aleluya, aleluya. ¿Sabe, hermano? Yo le voy a dar un secreto que le puede servir mucho en su vida cristiana, para que usted tenga un poquito más de madurez con respecto a la obra del Señor Jesús en el Calvario. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel participó de este Cordero Pascual que representa el sacrificio del Señor, y que ellos comenzaron a caminar su travesía por el desierto. Pero muchos, la gran mayoría, muchos de los que salieron de Egipto no pudieron entrar. Muchos de los que iban caminando se quedaron en el camino y no pudieron entrar a la tierra prometida. Oh, pero así no es ahora en estos tiempos con la mejor iglesia de Bogotá. Oh, perdón, Señor, dije mal. Pero eso no es así ahora en estos tiempos en la mejor iglesia de Bogotá. Porque todos los que vamos caminando en este lugar no nos vamos a quedar a mitad del camino, sino que nosotros vamos para una patria celestial. Y aunque el diablo quiera desviarnos, aunque el diablo nos quiera mandar una cantidad de problemas, una cantidad de ilusiones, una cantidad de cosas que no son reales, nosotros seguimos caminando hacia la presencia del Señor. Hermano, el secreto está en caminar. Diga conmigo, caminar. Caminar, vea cómo dice la palabra de Dios. Pero si andamos, si caminamos, si permanecemos en luz, caminar con Cristo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Hasta ahí les gusta ese versículo? Si usted y yo vamos caminando, como Él está en luz, podemos tener luz y comunión los unos con los otros. Y luego dice la parte que todos nos sabemos. ¿Qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe, hermano, qué quiere decir esto? ¿Usted comete pecados? Claro. ¿Usted comete faltas? Claro. La respuesta es camine. Siga caminando hacia el lugar donde hay perdón de pecados. No se quede en el camino derrotado por el pecado, porque eso representa a los israelitas que iban caminando pero cayeron muertos y no entraron. Usted venga caminando en comunión con sus hermanos. Tenga comunión, sienta paz con el hermano que tiene al lado, porque podemos andar en luz. Y si seguimos caminando a pesar de los problemas, a pesar de las tentaciones, a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, camine. En el nombre del Señor le digo, camine. No se me quede. La canción dice un paso más de fe. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera el galardón, las coronas de gloria que el Señor tiene reservadas para todos los que amamos su venida. Denle ese aplauso al Señor. En el altar del sacrificio habían 5 utensilios. Yo me traje para aquí el primero. Habían tenedores que eran para arreglar y manipular los sacrificios.
Habían bandejas que eran para quitar las cenizas de los sacrificios. Habían palas que eran usadas para recoger las cenizas que se habían luego de tener el carbón encendido. Habían tazones para recibir la sangre de los sacrificios. Y también habían baldes para llevar los carbones. 5 instrumentos. 5 instrumentos que habían para poder presentar todos los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas en el altar del holocausto. Bandejas, palas, tazones, tenedores y baldes. Y esto me muestra que contamos con un Dios que tiene todo bajo control. Porque ustedes se acuerdan cuántos ministerios hay. 5 ministerios. El Dios que sostuvo a Israel. El Dios que hizo que Israel caminara por el desierto 40 años. El Dios que hizo que sus sandalias, ni siquiera sus sandalias se desgastaban. Esas sandalias eran marca Jesucristo. Ese Dios que guió a Israel, que hizo que sus vestidas no se desgastaran, que sus ropas no se gastaran, era una ropa de marca Jesucristo. Y ese mismo Dios es el que tiene su mano con sus 5 dedos, que hace que nosotros no nos cansemos, que nos sostiene, que nos alimenta. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros y pastores a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sabe, hermano? Qué tristeza que le da a uno cuando lo trasladan de una iglesia. Aquí tengo uno de mis amigos con el que lloramos cuando nos trasladaron de Bachué aquí. Pero qué alegría saber que esto no es gobernado simplemente por hombres, sino que está la mano poderosa del Señor, poniendo pastores y quitando pastores, poniendo ministerios y sacando ministerios a fin de perfeccionar a los santos. Oh, aleluya. 10 minutos. Y falta el otro utensilio. ¿Terminamos ya? La madera no podía ser puesta de cualquier manera. Era una madera puesta de una manera en la que el Señor había establecido. Y si la madera produce o refleja las pruebas para el cristiano, debemos entender que las pruebas que llegan a nuestra vida no son simplemente pruebas, son cosas que el Señor está poniendo para formarnos como cristianos, a fin de que vosotros seáis probados, como es probado el oro. Aquí hay oro, aquí hay cristianos de verdad, o aquí hay cristianos de acera o de cera más bien ahí que se derriten cuando viene la tribulación. Si fuera por nosotros mismos ya nos hubiéramos caído, pero es únicamente por la gracia del Señor que nos ha sostenido. Lo primero entonces que se encontraba la persona que iba a entrar al tabernáculo era el sacrificio. Así que es lo primero que nosotros debemos hacer y ya hicimos en esta noche. Hemos recibido para nuestra vida el sacrificio que el Señor ha hecho por nuestros pecados. ¿Hay alguien aquí que se sienta libre? ¿Hay alguien aquí que crea en lo que pasó ahorita? ¿Hay alguien aquí que crea que el Señor miró nuestros pecados y derramó de su sangre? Entonces estamos listos para pasar al segundo utensilio, hacia la fuente de bronce. Y leímos que el Señor también estableció que se hiciera una fuente de bronce. Y qué instrumento más especial que el Señor estableció allí. Dice que la fuente de bronce entonces se encontraba entre el altar del sacrificio y el lugar santo. Llegaban a la fuente de bronce. Usted va a encontrar que en la Biblia para todos los utensilios la gran mayoría tenían medidas. Este está hecho a una escala 5:10. Es decir que ese utensilio era el doble de ancho, el doble de largo y el doble de alto. Por eso dice la palabra de Dios que tenían que usar una escalera para poder subir, y esta rejilla estaba un poquito más abajo para poder ofrecer el sacrificio. Pero luego del sacrificio tal vez hubiera algo que manchara la cara, el rostro del sacerdote, y entonces llegaba esa sangre y lo contaminaba. Pero el Señor se había provisto de una fuente especial.
Y esta fuente no tiene medidas. Usted va a encontrar que todo tenía medidas, pero esta fuente era una fuente especial. Esta fuente representa que usted no tiene que sentir una medida para llegar a la plenitud de Cristo. Usted puede profundizar en la presencia de Dios. Y entonces en esta fuente habían unos espejos, porque fueron hechas también por la parte interna, por los espejos de las mujeres, y el sacerdote podía ver su rostro, como yo lo estoy viendo aquí. Y entonces cuando venimos a este lugar, claro, me hace falta esto delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios viene a ser como un espejo en medio de nuestra vida. Y entonces viene el deseo de limpiarnos. Dani, ¿qué tal si vienes tú? Y qué bonito que pudiéramos pasar hartos. Catherine, ¿qué tal si pasas tú, por favor? Y de una manera especial venía la persona y se miraba al espejo. Y piensa tú, y piense cada uno de ustedes cómo están en la presencia de Dios. Pero el Señor se había provisto de un agua para que se limpiase, y comenzaba a limpiar sus manos. Tal vez había sido manchado por la sangre de ese animal, o había una impureza. Pero antes de entrar al lugar santo, antes de entrar allá, tenía que ser limpio. ¿Y qué tal si te limpias también tú, Catherine, en esta noche? ¿Y qué tal si usted por la fe hace fila en este lugar y comenzamos a limpiar nuestra vida en la presencia del Señor? Y esta palabra comienza a producir el efecto que solo ella sabe hacer. Yo no le puedo perdonar sus pecados, pero aquí está el poder del Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. La palabra del Señor muestra que eso fue lo que pasó, que Él se entregó a sí mismo con el fin de lavar a su iglesia. ¿Hay alguien aquí que quiera ser limpiado por el Señor? Que el Señor se paró ahí, entonces hizo el sacrificio al fin de purificarla. ¿Por el qué? Por el lavamiento por la palabra. Es a través de lo que está pasando aquí que usted puede comenzar a limpiársela, porque un día el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, sin contaminación y sin arruga. Y yo espero estar allí. Oh, aleluya, aleluya al Señor. Muchas alabanzas al Señor en esta noche. Porque en realidad todos hemos pecado en la presencia del Señor. Y entonces esto no puede ser usted excluido en esta noche. Si usted quiere llegar a la misma presencia del Señor, necesita dejarse limpiar por el Señor. Usted necesita dejarse limpiar por el Señor. Una vez el Señor, en el más grande gesto de humildad, se arrodilló y comenzó a limpiar los pies de sus discípulos, como tal vez en esta noche tiene Él en su corazón el deseo de limpiarnos a todos. Pero cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Yo que sé que haya pensado Pedro, se sintió como muy altico, muy altivo. Aquí no hay ese sentimiento en medio de nosotros. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo en el reino. Y en esta noche el Señor está diciendo: iglesia, si no te lavas no vas a poder tener parte en el lugar santísimo. Iglesia, si no te limpias no vas a tener parte en el lugar santísimo. Estén de pie, mis hermanos, y escuche rápidamente dos cosas. Pedro escuchó que ¿qué?
No voy a tener parte contigo en el reino. Señor, no, que no me laves simplemente los pies. Lávame completico de arriba abajo, Señor. Que tu sangre corra y fluya desde mis pensamientos, pasando por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento, por lo que hablo, por lo que respiro, por lo que camino. Señor, que aquí en esta noche todos podamos ser limpios por el poder de tu sangre. Pero había un momento especial que no lo he mostrado. Y es que el altar tenía los cuernos del altar, que la Biblia los llama los cuernos del altar. Y allí se ataban las víctimas para que no se fueran. Tal vez ellos ya habían pensado, uy, allá es donde matan a los animalitos, y los animalitos querían salir corriendo. Pero decía, atad las víctimas a los cuernos del altar. Y sabe que en esta noche puede haber más o menos unos 350 sacrificios en la presencia del Señor, en donde podamos atar nuestra vida a los cuernos del altar y le podamos decir: yo me morí contigo, Señor. A mí no me quiten de este altar. Ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Y los cuernos también representan poder. Cuando le salían los cuernos al becerro, entonces se entendía que ya no era un becerrito chiquito, ya no era uno de esos chiquitos que no salían a pelear, sino que tenían ahí poder. Y los cuernos representan, porque son 4, el poder absoluto del Espíritu Santo que recibe un cristiano cuando se puede acercar al altar del sacrificio. Y ahora sí, la invitación está abierta para algún cristiano que en esta noche pueda entrar a los cuernos del altar, que quiera entrar hacia el lugar santo, que quiera pasar a un nivel más especial. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Hay alguien aquí que quiera venir a limpiarse en la fuente. Hay alguien aquí que quiera recibir el sacrificio del Señor para su vida. Oh, el Señor nos ha levantado en esta noche. Vengan todos, porque yo les aseguro que si no tienen parte con Cristo en este momento, no van a poder pasar al lugar santísimo. Y a mí no me conviene, o a mí no me alegra. No es por mí, porque usted pase a este altar. Es por usted, iglesia. Encuentre un lugar en sus rodillas y comience a limpiarse por la palabra del Señor. Si usted no aprende a escuchar la voz aquí, no va a estar afinado para cuando el Señor diga: sube acá. Pero en esta noche, a los corazones sensibles que han escuchado la palabra de Dios, yo les ruego desde el fondo del alma, con el corazón de un sacerdote, yo le quiero pedir, iglesia, yo le quiero pedir, pueblo del Señor, yo le quiero pedir, cristiano del siglo XXI, arrodíllese, encuentre un lugar en sus rodillas y límpiese por la presencia del Señor. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús, encuentre un lugar sobre sus rodillas. Y si usted quiere tener parte en el lugar santísimo, arrodíllese y tenga parte también en la muerte del Señor. Clame a su Dios, clame a su Dios. Límpiese por la sangre del Cordero. Aquí está fluyendo. No importa qué tan grande haya sido tu pecado. No importa qué tan grande haya sido tu error, cómo desilusionaste a los que esperaban algo en ti. No importa. Aquí está la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y escuche lo que dice esta canción en el nombre del Señor Jesús.